¿Te ha pasado alguna vez que en una relación cuanto más te abres y eres vulnerable, más se aleja la otra persona? Sí. Yeah. Es una sensación Es como frustrante, ¿no? totalmente, Sí. súper frustrante. Es como que quieres conectar de verdad con esa persona Claro, y te abres en canal y en vez de que se acerque es como se crea un vacío. se crea un vacío. Sí. Y al principio yo creo que lo fácil es pensar, Sí. si se aleja es porque no le importo lo suficiente. Claro, es Claro. la explicación más rápida, y más Y sencilla. te deja fatal. Exacto. Pero bueno. Pero, Pero aquí viene el plot twist, ajá, esa distancia, sí, ese desinterés aparente. sí. Puede que no sea falta de cariño hacia ti, sino miedo. miedo. Claro. Exacto, miedo a la intimidad, a la vulnerabilidad, Claro. que a lo mejor está ahí como marcando el ritmo de la relación sin que os des cuenta. Exacto. Y por eso hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese tema. Me parece muy bien. Vamos a ver cómo esos patrones invisibles, que son los estilos de apego, influyen en nuestras relaciones. Totalmente. ¿Y cómo entender esto? Sí. Si puede ser la clave para transformarlos. aumentar mejor, Sí, sí. para entendernos mejor a nosotros mismos Exacto. y a los demás. Y a los demás. Clave. Si alguna vez te has sentido así en una relación, Y quédate, porque creo que porque esto te interesa, esto te va a ayudar te va a aclarar muchas cosas. bastante. Ya. Yo durante mucho tiempo, cuando sentía esa distancia, justo después de haberme mostrado vulnerable, Sí. mi conclusión automática era, ¿Verdad? es que no le importo lo suficiente. Claro. Y ya está. Es que no le importa. Es como- Duele mucho. Sí, porque además te coloca como en el centro, ¿no? Sí, sí, tú sabes. Como que eres tú la responsable de alguna manera de esa desconexión Sí, sí, sí. que he hecho mal. Totalmente. Para provocar esto, La gran revelación vino cuando entendí que esa reacción, ese muro que se levantaba, sí. no era algo personal hacia mí. Era como una respuesta automática. Sí, Un mecanismo de defensa que tenía que ver con en el estilo de apego habitativo. el estilo de apego evitativo. Exacto. Es Pues- fascinante como esas primeras experiencias de la vida, ¿no? Sí. Muchas veces en la infancia Sí, moldean nuestro estilo de relacionarnos en la edad adulta, totalmente. de una manera tan profunda que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. Ya, y es que para alguien con un estilo de apego evitativo, la vulnerabilidad no es una oportunidad de conexión, No, no, que es lo que para otros es, claro. sino que es algo que les da Que les crea, incomodidad, que les agobia. que les hace sentir expuestos. Sí. Entonces, claro, inconscientemente activan estrategias para proteger ese espacio emocional. Entonces, estrategias de desactivación. Exacto. Estrategias de desactivación. Centrarse en tareas. Sí. Volverse como súper independientes. Exacto. Buscar pequeños fallitos al otro. Sí. Para Justificar esa- distancia. Para crear distancia. Sí. Y claro, para entender de dónde viene esta forma de reaccionar. Sí. A menudo hay que mirar hacia atrás, Hacia la infancia. hacia la infancia. Claro. Esas primeras experiencias. De que para esas personas, expresar sus emociones cuando eran niños, Sí. no en un terreno seguro, no era ¿Seguro? ¿no? No. Se encontraron con respuestas que les enseñaron a cerrarse. A no mostrar. A no mostrar eso. Exacto. Y Ya. cuando hablamos de infancias donde la expresión emocional no era segura, Ajá. porque estamos hablando de cosas muy concretas. Ya, sí. Muy concretas. Ya. Imagina que creces en un entorno en el que si lloras te dicen, No llores por tonterías. no llores por tonterías, Que no es para tonto, no. estás exagerando. Sí, o sea, no Sí. validan para nada esa No validan esa emoción. O que si muestras tristeza. Sí. Buscas consuelo en un momento difícil. Sí, Te encuentras con la indiferencia. la indiferencia. Ya vacío. Es como que no existes. Bueno, que no. O peor aún, O peor. que expresas tu necesidad de un abrazo, de un gesto de cariño, Sí. y te dicen, ya eres mayor para esas cosas. Sí. O incluso con rechazo. con rechazo. Directo, fetal. Todas esas interacciones Ya. van creando como... Van calando. Van calando, ¿no? Sí. Un mensaje de... Como que mis emociones no son válidas. Mis emociones no son válidas. Con mostrar mi vulnerabilidad me hace daño. Exacto. Entonces, con el tiempo, Claro. se crea como una coraza. Una armadura. Una armadura, sí. Para protegerse de ese posible dolor. Totalmente. Se aprende A ocultar a ocultar lo que se siente. lo que se siente. A reprimir las emociones. Exacto, la vulnerabilidad es A como... peligro.
Amenaza. Amenazar. Entonces, volviendo a la dinámica de pareja, Sí. cuando una persona con un estilo de apego más seguro, Ajá. que busca la conexión a través de la apertura, Sí. se muestra vulnerable. Sí. La persona con el estilo evitativo Se activa el sistema de defensa. se activa el sistema de defensa. Enseguida. No lo ve como una invitación a conectar, No. sino como una amenaza a su A su espacio. espacio, A su autonomía. a su autonomía. A su independencia emocional. Es como, lo cual es paradójico, ¿no? Súper paradójico. Porque en el fondo todos anhelamos conexión. Claro. Pero Pero, esos mecanismos de protección que han ido aprendiendo a lo largo del tiempo claro, les impiden les impiden acercarse de la forma de la manera en la que en la que el otro espera. espera. Y claro, cuando tú sientes esa distancia justo después de haberte abierto, la Claro. tendencia más común es Culparte a ti mismo. echarte la culpa. Claro. Empezar a darle vueltas a la cabeza. Totalmente. ¿Será que no soy lo suficientemente importante para él o para ella? ¿Estaré siendo demasiado intenso o intensa? Me habría abierto demasiado pronto. Sí. Es como... Es una espiral de autocrítica. Total. Muy fácil de iniciar y muy difícil de detener. Sí, sí, sí. Empiezas a cuestionar tu propio valor, Sí, tu manera de ser en la relación, claro. incluso tu necesidad básica de conexión emocional. Claro. Te hace dudar de todo. Es como que el problema Claro. es mi forma de amar. Claro. En lugar Forma de pensar de expresar mis emociones. que a lo mejor el problema no está ahí, Claro. sino en otra parte. Y aquí viene ese cambio de perspectiva. Ajá. Y si su reacción, esa distancia que tú sientes, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ujú. Vos Esa es la pregunta es como que te libera que te libera. de Te saca de ese bucle ese bucle de de autocrítica, autocrítica, autoculpa, de autoflagelación. de ponerte en el centro, Exacto. cuando a lo mejor no eres tú el problema. Y la clave aquí, la gran revelación que quiero que te lleves hoy es esta. A ver, El problema no es tu vulnerabilidad. no, No es que estés pidiendo demasiado amor. no, No es que tu forma de expresar tus sentimientos sea incorrecta. no. El problema es su manera de protegerse. Exacto, que es una estrategia que han aprendido Una estrategia aprendida a lo largo de a lo largo de su vida, su vida. desde la infancia, Desde la infancia. desde esas primeras experiencias Que hablábamos. que comentábamos. Esa distancia emocional que tú percibes no es un reflejo de tu valor No, como persona o como no, pareja. para nada. Es una manifestación de sus propias heridas, Exacto. de sus propios miedos A la intimidad, a la a intimidad, la posible decepción. a la posible decepción. Atacar. Y cuando esta comprensión Sí. realmente cala hondo, ¿no? Sí, Se sí. produce un cambio profundo. ¿En cómo vives esa relación? Por otro lado. Ya no te sientes rechazado No, directamente. sino que empiezas a ver a esa persona con la lente Con la lente de la empatía. de la empatía. Ya no es alguien que te está negando su amor de forma consciente, Claro. sino es alguien que está luchando con sus propios fantasmas, Exacto, Ah, con me- sus propias inseguridades. con sus propias inseguridades. Su empatía es ese puente que empieza a conectar dos realidades emocionales diferentes, ¿no? Total. Te permite interpretar la conducta del otro no como un ataque personal, sino como una expresión a veces torpe, a veces inconsciente de su propio mundo interno. Y aquí llegamos a una idea que a mí me parece muy importante. A ver. A veces Sí, las personas se alejan no porque no te quieran, no, sino porque no saben cómo quedarse cerca, exacto. No Bien. saben cómo manejar esos momentos de vulnerabilidad. cómo manejar la intimidad. Claro. No han desarrollado las herramientas emocionales. Es una falta de habilidades emocionales aprendidas. No necesariamente una falta de sentimientos genuinos. Totalmente. Y esa distinción es muy importante para no caer en la victimización, ¿no? Sí, sí. Y para poder abordar la situación de una manera más constructiva y compasiva. Entonces yo quiero que te hagas estas preguntas ahora mismo. Vale. ¿Cuántas veces te has culpado por la distancia emocional en tu relación? ¿Cuántas noches te has acostado pensando Dale vuelta. que a lo mejor no era suficiente para esa persona? Muchísimas. Muchísimas. Y ahora te propongo una reflexión todavía más profunda. Okay. ¿Y si esa distancia que tanto te duele no fuera tu responsabilidad? Wow. ¿Y si fuera eco de una herida que aún no ha sanado en la otra persona?
Interesante. de la que a lo mejor ni siquiera es consciente. Es un cambio de paradigma total. Total. Mm. Y aunque entender la raíz del problema no lo soluciona por arte de magia. No. Evidentemente no. Sí que sienta las bases para empezar a construir algo diferente. Total. La sanación, como decíamos al principio, no es un interruptor, Ya. no un proceso. Es un proceso Claro que no sé. individual. El miedo no desaparece de la noche a la mañana. No. Pero sí que ese entendimiento profundo de dónde proviene ese comportamiento evitativo. Sí. Es el primer paso para empezar a crear un espacio de mayor seguridad emocional. Totalmente es la base Es la base. para empezar a sanar. Entonces, con esta nueva comprensión, Sí. ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos Ajá. que podemos empezar a dar Para para sanar esta dinámica? sanar esta dinámica. Ya. Pues lo primero, y ya lo hemos mencionado varias veces, Sí, es dejar de personalizar esa reacción de distanciamiento. exacto. En vez de interpretar esa necesidad de espacio Sí. como un rechazo directo hacia nosotros, Ajá. es recordar que esa es su forma, Su forma, aunque imperfecta, aunque imperfecta. de protegerse. Un mecanismo que se activa ante la sensación de vulnerabilidad, Exacto. no necesariamente ante nuestra persona o ante nuestras intenciones. No. Y ojo, ¿Sí? esto no significa negar nuestros propios sentimientos. Exacto. No se trata de decir, no me duele que se aleje No. cuando necesito cercanía. No se trata de negar el dolor. Se trata de entender el origen de esa distancia Claro. para que ese dolor no se transforme en culpa, En resentimiento. en resentimiento, En una sensación de no ser válido. en una sensación de no ser válido. Exacto. Es un cambio de enfoque, De enfoque. de sentirnos víctimas a tener una visión más Más amplia. y empática de la situación. Exacto. Es aprender a separar la conducta del otro, de tu propia autoestima. Su necesidad de espacio en un momento dado no te define como alguien No amado. no amado, No merecedor de afecto. no merecedor de afecto. Exactamente. El segundo paso crucial es aprender a comunicarnos de una forma que genere más seguridad en la relación. Sí, en la relación. Esto implica un cambio en la manera en la que expresamos nuestras necesidades Sí. y nuestros sentimientos Más profundo. más profundos. Exacto. Tenemos que hacer un esfuerzo por pasar de la acusación y la crítica Sí. a hablar desde nuestra propia experiencia emocional, Desde cómo nos sentimos nosotros. desde cómo nos sentimos nosotros. Este es un cambio fundamental en la dinámica de la comunicación. La comunicación basada en la culpa, Sí. en el reproche, En la crítica. suele generar defensividad, Claro, a la otra persona. levanta muros, Sí. crea distancia. En cambio, expresar cómo nos sentimos Claro, abre una puerta a la comprensión, a la empatía. a la empatía, a la conexión. Un ejemplo muy claro de esto es A ver. cambiar la típica frase ¿Qué sé? acusatoria de "nunca me escuchas", Nunca me escuchas. pues que no te importa nada de lo que digo, Fatal. por una expresión más centrada en nuestros sentimientos. Ah, Como me siento desconectado cuando no podemos hablar de esto, me siento. que es importante para mí. Claro. La primera frase ataca y culpa directamente. Totalmente. La segunda Expresa un sentimiento y una necesidad, expresa un sentimiento y una necesidad, sin señalar al otro como culpable. sin señalar al otro. La sutileza del lenguaje aquí es enorme, ¿eh? Invitar a la conversación desde la propia experiencia emocional en lugar de lanzar un reproche Ujú. puede transformar por completo la dinámica del diálogo Total y hacerlo mucho más productivo. Y el tercer paso, que quizás sea el más desafiante, Sí. pero también el que tiene el potencial Y de un cambio más profundo. un cambio más profundo, es Claro. comprometerse como pareja Ajá. a crear un espacio donde ambos Ujú. puedan permitirse ser vulnerables Ser vulnerables, sin miedo, sin miedo, a ser Claro. heridos o rechazados. a ser heridos, a ser rechazados. Esto requiere Y esto requiere una comprensión profunda de las necesidades de cada uno. de las necesidades de cada uno. No. Totalmente. Es decir, Pues sí. cuando uno de los miembros de la pareja Yeah. necesita espacio Espacio. para procesar sus emociones, Sus emociones. y el otro tiene que aprender a no interpretarlo como un castigo Exacto. O como una señal de rechazo. o como una señal de rechazo, Total. sino confiar en que ese espacio es necesario Es necesario para que tu pareja pueda luego regresar a la conexión a la conexión de la manera más sana, de una manera más sana. reparadora. Y a la inversa, cuando la otra persona
siente la necesidad de hablar, Sí. de compartir sus sentimientos, Ajá. la otra parte. Necesita estar dispuesta a escuchar activamente, Ya no- ponerse a la defensiva, Ponerse a la defensiva, sin interrumpir constantemente, sin interrumpir, sin minimizar, sin invalidar. sin invalidar lo que el otro está sintiendo. Claro. Se trata de crear un entorno de seguridad emocional, De seguro. donde la vulnerabilidad sea bienvenida, Sí, como una oportunidad para conectar. para profundizar la conexión. Sino como una amenaza que hay que evitar. Claro que sí. El objetivo no es eliminar el miedo por completo. No. No, el miedo. Porque el miedo es Es una emoción humana fundamental. es humano. Se trata de Aprender a convivir con ese miedo, aprender a convivir con él. a reconocerlo como... Aparece. A reconocerlo. Pero sin dejar que te impulse de forma automática a la huida o al cierre emocional. Exacto. Es aprender a bailar con la vulnerabilidad. Teatro con la vulnerabilidad. Tanto la tuya como la de tu pareja. Me encanté esa imagen. Es un camino que se recorre juntos con mucha paciencia, con mucha comprensión mutua Sí. y sobre todo con una gran dosis de amor Y de aceptación. y de aceptación. Las relaciones, seamos honestos, no son ese cuento de hadas perfecto No, que a veces nos venden. para nada. El amor no siempre se manifiesta de la forma en la que esperamos. O la que hemos idealizado en nuestra mente. No. En absoluto. A veces se presenta envuelto en miedos, en inseguridades, Claro. en mecanismos de defensa Que nos cuesta comprender que nos cuesta comprender. a veces. Y es en esos momentos de confusión, De dolor, de dolor, de aparente desconexión. de aparente desconexión. Cuando se vuelve crucial recordar que las apariencias engañan, Exacto. lo que en un primer momento puede parecer desinterés o falta de cariño, Sí. puede ser en realidad una lucha interna mucho más profunda Mucho más profunda. y más compleja. Por eso a veces el mayor acto de amor que podemos ofrecer en una relación es precisamente ese, ¿Cuál? la capacidad de intentar entender el miedo del otro. Exacto. De no tomar su distancia como un ataque personal De no tomarlo como algo personal. es una forma de empatía radical, Es empatía pura. una disposición a mirar más allá de la superficie, Totalmente que puede tener un poder transformador brutal. en la dinámica de la pareja. Entonces, si en algún momento sientes que tu pareja se aleja, Sí, justo cuando más anhelas conectar, sí. hazte esa pregunta. A ver. ¿Y si esa distancia que sientes no fuera un rechazo hacia ti, sino la manifestación de una herida Una herida emocional. emocional que aún no ha cicatrizado ¿Me o no ha cicatrizado? en su interior? A su interior. Una herida de la que quizás ni siquiera la propia persona es plenamente consciente Claro. de tener, De tener. pero que sin embargo está influyendo en sus reacciones Totalmente. y en su forma de relacionarse De una forma de una manera automática e inconsciente. automática e inconsciente. Claro, Sanar juntos es posible. sí, es un camino real, Es un camino real. Un objetivo a alcanzar. pero no se trata de forzar un cambio en el otro. No, pues se trata de No se trata de intentar moldearlo moldearlo a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. sino de construir un espacio de seguridad emocional, Un espacio de seguridad. donde ambos puedan Donde ambos puedan permitiros ser vulnerables, ser vulnerables. sin miedo, Sin miedo a ser heridos. ser juzgados, Ser abandonados. ser abandonados. Y esa vulnerabilidad compartida. Ese atreverse a mostrarse auténticamente. Auténticamente al otro, Con luces y con sombras. con luces y con sombras, Es en última instancia la base más sólida. para construir una conexión Para construir una conexión profunda, duradera. profunda. Es verdaderamente significativa. ¿Te sientes identificado o identificada con esto que hemos compartido hoy? Seguro que sí. Déjanos tu experiencia en los comentarios, Sí. tu historia, Tu historia. tu perspectiva. Tu perspectiva. Puede ayudar a otras personas Puede ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar. que se sientan solas. Juntos ¿no? podemos aprender y crecer en nuestras relaciones, En nuestras relaciones. construyendo Conexiones. conexiones más auténticas Son auténticas. y más compasivas. Y más compasivas. Compartir nuestras propias vivencias nos recuerda que no estamos solos en estas luchas Claro. y que la comprensión mutua La comprensión